Durante miles de años, el majestuoso río Éufrates fue el corazón que dio vida a civilizaciones enteras. Pero hoy, algo inquietante está ocurriendo. El agua se ha detenido. El silencio que queda no es un silencio cualquiera. Es un silencio pesado que pone la piel de gallina. Los habitantes de la zona cuentan cosas que estremecen. Sonidos metálicos, gritos que no parecen humanos y temblores que salen de las entrañas de la tierra. Y mientras arqueólogos excavan templos ocultos y descubren cavernas selladas durante milenios, surge una pregunta inevitable. ¿Qué está pasando bajo el Éufrates? Lo más impactante es que esto ya fue anunciado hace miles de años. Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, está escrito: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Casualidad? ¿Profecía cumplida? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. Y atención, no se trata de simples ángeles extraviados. Estos son 4 seres poderosos, mensajeros caídos, encarcelados desde tiempos remotos bajo este mismo río. Han estado allí esperando, pero ahora algo está cambiando. La prisión espiritual que los mantenía encadenados comienza a romperse, y los 4 han empezado su ascenso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 14 y 15, el apóstol Juan escucha una orden escalofriante: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Lo que sucede después es, sin duda, una de las escenas más aterradoras de toda la profecía bíblica, porque estos 4 seres no son simples mensajeros, no, son instrumentos del juicio divino. Fueron preparados para una hora exacta, un día preciso, un mes señalado y un año determinado. ¿Para qué? Para exterminar a la tercera parte de la humanidad. Una profecía detallada hasta el más mínimo segundo. Y hoy muchas señales parecen indicar que este momento podría estar más cerca de lo que imaginamos. Este no es simbolismo poético. Señala un momento exacto marcado en el calendario celestial de Dios. ¿Por qué específicamente el Éufrates? ¿Por qué este río en particular? A lo largo de la historia bíblica, el Éufrates siempre ha representado la demarcación entre el pueblo elegido de Dios y los imperios paganos. Constituía el límite oriental de la tierra prometida y la frontera occidental del dominio babilónico. En términos proféticos, trasciende la mera geografía para transformarse en un umbral espiritual, una línea divisoria entre la misericordia divina y el juicio celestial. Cuando estos ángeles sean liberados desde las profundidades del Éufrates, no se trata solamente de devastación, es sobre el permiso divino finalmente concedido para desencadenar fuerzas que han permanecido restringidas durante milenios. Su misión es aterradora: dirigir un juicio global donde perecerá 1/3 de la población humana. El ejército posterior de 200 millones, descrito en Apocalipsis 9:16, pero son los propios ángeles quienes activan la cascada de terror. No actúan por rebeldía como Satanás y su hueste, actúan bajo el timing soberano de Dios, cumpliendo un papel en la orquestación del fin. Mucho antes de que surgieran imperios terrestres, estalló la insurrección en los cielos. Las Escrituras revelan este origen de los ángeles caídos a través de la insubordinación de Lucifer. Isaías 14:12 relata del lucero matutino que intentó elevarse por encima de Dios, mientras Apocalipsis 12 describe una batalla celestial donde Satanás y sus ángeles fueron expulsados a la tierra, ya no resplandecientes, sino corrompidos. Entre ellos se encuentra un grupo específico mencionado en Judas 1:6 y Don Pedro 2:4.
ángeles que abandonaron su dominio legítimo y fueron inmediatamente encadenados, conservados en tinieblas hasta el juicio. Su transgresión fue tan grave que Dios no les permitió mantenerse activos, encarcelándolos por traspasar límites espirituales y corromper directamente a la humanidad. Estos ángeles caídos no deben confundirse con demonios o nefilim. Los demonios son espíritus incorpóreos que vagan atormentando y engañando, mientras los nefilim, descritos en Génesis 6:4, fueron la descendencia violenta de ángeles caídos y mujeres humanas. Su existencia condujo al diluvio, un acto divino para borrar su influencia. En contraste, los ángeles ahora atados bajo el Éufrates no están vagando, están encarcelados, esperando su liberación designada. Algunos, como Satanás, permanecen activos en reinos espirituales. Otros, como se ve en Judas y Pedro, han sido encarcelados por sus transgresiones. En regiones remotas de Siria e Irak, testigos oculares han informado escuchar sonidos escalofriantes y antinaturales que emergen desde las profundidades del lecho fluvial expuesto. No son los susurros suaves de rocas que se desplazan o el crujir de cañas resecas, son lamentos metálicos, aullidos profundos, gemidos resonantes que parecen originarse desde debajo de la tierra misma, reverberando a través de piedra y aire como una advertencia subterránea. Algunos describen los ruidos como similares al rechinar de metal o portones masivos abriéndose bajo presión extrema. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Otros los comparan con truenos lejanos o ráfagas similares a trompetas, lentas, resonantes y prolongadas como un cuerno soplado desde un abismo profundo. Varios aldeanos de la región han declarado que los sonidos comenzaron después de que secciones específicas del río se secaron, revelando fisuras, entradas de cuevas o lo que parecían cámaras hundidas. Algunos incluso afirmaron que el ruido persiste durante minutos seguidos, intensificándose durante las horas nocturnas. Estos informes migraron rápidamente desde zonas remotas hacia plataformas de redes sociales. Videos supuestamente capturando estos sonidos comenzaron a circular masivamente alrededor de 2021 y 2022. Los tonos son sobrenaturales, casi mecánicos pero orgánicos en su cadencia. Estos clips se volvieron virales, generando millones de visualizaciones y provocando miles de comentarios. Algunos espectadores expresaron terror, otros asombro, y muchos plantearon la misma pregunta: ¿qué está produciendo ese sonido? Los escépticos se apresuraron a ofrecer explicaciones: cambios geológicos, viento moviéndose a través de cavernas rocosas, el crujido estructural de tierra expuesta. Otros sugirieron engaños o manipulación de audio. Sin embargo, a pesar del escepticismo, el fenómeno persiste. Más videos continúan emergiendo no solo de la región del Éufrates, sino de otras partes del mundo. Canadá, Europa, Estados Unidos, donde personas han reportado escuchar trompetas celestiales similares
o sonidos inexplicables de gemidos desde las profundidades. Para aquellos familiarizados con la profecía bíblica, estos sonidos son todo menos casuales. Apocalipsis 9:1-3 proporciona un paralelo inquietante. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el abismo, subió humo de él como el humo de un horno gigantesco, y del humo salieron langostas sobre la tierra con poder como el de escorpiones. Este pasaje describe la apertura del abismo, una dimensión o prisión bajo la tierra donde entidades demoníacas poderosas han sido contenidas hasta el momento designado. Cuando el abismo se desbloquea, no solo emergen criaturas sobrenaturales, sino que el mundo se envuelve en oscuridad y tormento. ¿Podría el Éufrates ser más que un río que se seca? ¿Podrían estos ruidos misteriosos ser los rumbos del propio abismo, agitándose, fracturándose, preparándose para liberar lo que yace en sus profundidades? La ubicación misma, el Éufrates explícitamente nombrado en Apocalipsis 9:14 como la prisión de 4 ángeles caídos destinados a ser liberados, hace que la conexión sea difícil de ignorar. Un río que se seca, sonidos extraños y una advertencia profética de miles de años, todo convergiendo en una sola ubicación geográfica. Las implicaciones son asombrosas. Estas no son simplemente señales en el sentido poético, pueden ser advertencias audibles, temblores del reino espiritual, reverberaciones de cadenas quebrándose y barreras debilitándose. En 2022, un descubrimiento arqueológico extraordinario cerca de Mosul, Irak, atrajo atención global hacia las aguas que desaparecían del río. Mientras la sequía afectaba la región y los niveles de agua caían dramáticamente, las ruinas de una ciudad perdida emergieron desde las profundidades. Zaqiqu, un centro urbano que data de 3.400 años atrás, de la época del Imperio Mitanni. Zaqiqu había estado sumergida bajo las aguas del reservorio de la presa de Mosul durante décadas. Su reaparición fue súbita, su preservación asombrosa. Lo que yacía bajo la superficie era una red compleja de muros palaciegos, patios de templos y salones de asamblea. Estas no eran meras estructuras de piedra. Eran cámaras de memoria, susurros de una civilización que una vez se involucró con cuestiones de divinidad, poder y juicio. Los eruditos que estudian el sitio han observado que muchas de las tablillas parecen pertenecer al período justo antes del colapso repentino del Imperio Mitanni. Algunos especulan que los escritos podrían incluir advertencias o reflexiones teológicas durante un tiempo de agitación, posiblemente incluso haciendo referencia a castigo divino o intervención sobrenatural. Aunque los textos aún no han sido completamente traducidos, el timing y contexto de su descubrimiento en medio de una creciente sensación de urgencia escatológica ha provocado renovado interés. ¿Podría esta ciudad, resucitada del limo y el silencio, contener referencias codificadas a creencias antiguas sobre seres caídos o ira divina? Aunque Zaqiqu puede ser el hallazgo más documentado y visualmente impactante, no es la única revelación traída por el Éufrates en retirada. Dispersas a lo largo del lecho fluvial expuesto en partes de Irak y Siria, hay aberturas oscuras y abiertas, cuevas, pozos y espacios huecos una vez sellados bajo el agua. Estos túneles no son formaciones aleatorias. En varios casos muestran signos de diseño inteligente, pilares espaciados uniformemente, paredes lisas cortadas con precisión angular, corredores que se extienden antinaturalmente profundo en el suelo.
Arqueólogos y exploradores locales han reportado que algunos de estos espacios subterráneos parecen estar construidos intencionalmente y deliberadamente sellados. Bloques masivos de piedra que se asemejan a puertas antiguas han sido encontrados encajados en entradas, como si fuera para contener lo que sea que yace dentro. En una región, el techo de una caverna llevaba marcas repetitivas, posiblemente símbolos o sigilos. Aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva, algunos han sugerido que éstas pueden haber funcionado como cámaras de contención antiguas, no tumbas para los muertos, sino prisiones para algo más. Es aquí donde la conexión con las Escrituras se vuelve inquietantemente aguda. Judas 1:6 habla de ángeles que no mantuvieron su propio dominio y ahora son mantenidos en cadenas eternas bajo oscuridad. Apocalipsis 9:14-15 va más allá, señalando directamente al Éufrates como ubicación de 4 de esos ángeles atados hasta un tiempo específico de juicio. Estas no son metáforas, son especificaciones proféticas. Ángeles encarcelados en un río real, esperando liberación real. Podría ser que las estructuras siendo descubiertas ahora no son solo reliquias arqueológicas, sino las ubicaciones reales referenciadas en estos textos antiguos. Si las civilizaciones antiguas estaban conscientes de tales seres, no sería sorprendente encontrar remanentes de sus esfuerzos de contención. Así como los constructores de Sakiku tallaron orden en el caos, tal vez otros cuyos registros están perdidos hace mucho, lucharon para contener fuerzas espirituales que desafiaban la comprensión humana. Sus herramientas pueden no haber sido cadenas de hierro, sino arquitectura sagrada, sellos espirituales y tumbas físicas bajo la tierra. En el silencio de los siglos, el Éufrates ha mantenido bien sus secretos, pero mientras el agua se retira y la luz toca las piedras, lo que se está revelando puede ser más que histórico, puede ser profético. Esta no es una referencia aislada. En Lucas 8:31, cuando Jesús encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios, los espíritus le ruegan que no los envíe al abismo. Esto indica que incluso los demonios mismos temen ser arrojados a ese lugar, una ubicación distinta del reino espiritual general. El libro de Enoc, un texto judío no canónico ampliamente respetado, va más allá, elaborando sobre una prisión espiritual bajo la tierra reservada para los ángeles rebeldes. Aquellos que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad en los días antes del diluvio. Enoc describe cámaras oscuras, cadenas y capas de confinamiento, todo bajo el suelo, todo esperando el juicio final. El concepto de seres espirituales encarcelados bajo la tierra no es ajeno a la cosmovisión bíblica. Se hace eco en 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, poniéndolos en cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. La palabra infierno en este versículo se traduce del tártaro, un término enraizado en la cosmología griega antigua que se refiere a un abismo profundo bajo el Hades donde se mantiene a los peores infractores. Pedro toma prestada esta palabra intencionalmente para enfatizar un tipo específico de encarcelamiento, un confinamiento subterráneo más allá del alcance humano. Apocalipsis 9 toma un giro horroroso después de la liberación de los 4 ángeles atados en el Éufrates. En los versículos 16-19, el apóstol Juan describe una visión casi más allá de la comprensión. El número de las tropas montadas era de 200 millones. Oí su número. Esa cifra, 200 millones, no es una aproximación simbólica. Se declara como algo que Juan escuchó. Una revelación directa de escala y certeza. Estas tropas, bajo el mando de los 4 ángeles liberados, son instrumentos del juicio divino y su propósito es devastador. Fue muerta la tercera parte de los hombres.
La identidad de este ejército ha provocado durante mucho tiempo debate entre teólogos, eruditos e investigadores proféticos. ¿Son estos 200 millones soldados guerreros humanos, literales, tal vez poseídos, engañados o manipulados genéticamente por poderes oscuros? ¿O son entidades sobrenaturales mismas, nacidas del abismo y desatadas para una campaña final de destrucción? Aquellos que interpretan el pasaje literalmente señalan la especificidad de números, armas y efectos. La descripción incluye caballos con cabezas como leones, colas como serpientes y bocas que escupen fuego, humo y azufre. Estas imágenes terroríficas se dice que matan tanto con sus bocas como con sus colas. Para los literalistas, esto podría significar tecnología militar futurística como armamento avanzado o criaturas genéticamente diseñadas, o entidades demoníacas reales liberadas del abismo operando en forma física bajo licencia divina. Otros argumentan por una interpretación simbólica o apocalíptica. Para ellos, los caballos pueden representar ideologías, plagas o sistemas globales de guerra y engaño. La cabeza de león puede simbolizar orgullo y dominación, las colas como serpientes, engaño y corrupción. Fuego, humo y azufre pueden simbolizar guerra, contaminación o tormento espiritual. Sin embargo, ya sea literal o simbólico, la verdad central permanece. Estos ángeles y su ejército son agentes reales de juicio desatados solo cuando la línea temporal perfecta de Dios lo permite. Apocalipsis enfatiza esto una y otra vez, preparados para la hora y día y mes y año. A través del globo, señales una vez pensadas distantes y simbólicas se están desplegando en tiempo real, haciendo eco de las mismas palabras habladas por Jesús y repetidas a través de la escritura profética. En Mateo 24 y Lucas 21, Jesús advirtió sobre los días que preceden su regreso. Guerras y rumores de guerras, hambres, plagas, terremotos y señales en los cielos. Cada una de estas, dijo, sería el comienzo de dolores de parto, temblores tempranos antes de que el mundo fuera sacudido hasta su núcleo. En años recientes, la convergencia de eventos globales ha tomado un tono que se siente menos como coincidencia y más como un eco divino, recordando a aquellos con oídos para escuchar que las advertencias antiguas están comenzando a manifestarse. Una de las señales más visibles ha sido la aparición de lunas de sangre, eventos celestiales raros donde la luna toma un tono rojo profundo. Lo que las hace significativas no es solo su rareza, sino su cronometraje. Varias lunas de sangre han ocurrido en alineación directa con festivales judíos principales, Pascua y Sukkot, formando lo que los eruditos llaman una tétrada. Estas secuencias han agitado preocupación entre observadores de profecía y teólogos que señalan a Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Al mismo tiempo, las pandemias han revelado cuán vulnerable y fracturada es realmente nuestra sociedad global. El brote de COVID-19 hizo más que traer enfermedad, trajo miedo, aislamiento y división mundial. Alteró el ritmo de vida, trastornó economías y expuso la fragilidad incluso de las naciones más poderosas. Más allá del daño físico, las cicatrices emocionales y psicológicas permanecen, profundizando la desconfianza en gobiernos, instituciones e incluso iglesias. Algunos lo ven no meramente como una crisis de salud, sino como una llamada de atención, un evento precursor sacudiendo los fundamentos de la confianza humana en la ciencia, política y autosuficiencia. El conflicto global se ha escalado tanto en frecuencia como en intensidad. Desde las tensiones crecientes en el Medio Oriente, Europa Oriental y Asia,
hasta el aumento en disturbios civiles internos en naciones democráticas, el mundo está tambaleándose al borde del caos geopolítico. Las alianzas militares están siendo probadas. Los rumores de escalación nuclear ya no son advertencias susurradas, sino realidades en los titulares. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:6, «Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero el fin no es todavía». Estas señales, aunque alarmantes, son dolores de parto predichos antes de la agitación final. Sin embargo, incluso estas señales son síntomas de nivel superficial de una enfermedad más profunda. Debajo del caos hay un colapso moral que es mucho más insidioso. La verdad absoluta ahora se ve como ofensiva. Los valores bíblicos son abiertamente burlados. El mal no solo se tolera, se celebra como libertad y progreso. Lo que una vez trajo vergüenza, ahora se promueve con orgullo. En muchas culturas se enseña a los niños a cuestionar la biología. La historia se reescribe y la fe en Dios se ve como obsoleta o peligrosa. Esta erosión rápida de la claridad moral refleja exactamente lo que 2 Tesalonicenses 2 advirtió. Un tiempo de anarquía y fuerte engaño, donde las personas voluntariamente creen mentiras porque la verdad se siente demasiado restrictiva. Pablo conecta este engaño directamente con el surgimiento del anticristo, una figura que emergerá en un mundo condicionado para el engaño. La espiritualidad falsa también ha surgido. Misticismo, ocultismo y evangelios falsificados ahora permean la conciencia global. Las líneas entre el bien y el mal se difuminan intencionalmente, incluso dentro de algunas iglesias donde la verdad bíblica se está diluyendo, reemplazada con filosofías humanísticas y teología de sentirse bien. Las personas ya no tienen hambre de justicia, sino de afirmación. Esto también fue profetizado. Y luego está el Éufrates. Su secado no es solo una crisis ambiental, es profundamente profético. En Apocalipsis 16:12, el apóstol Juan escribe, «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente». Esto es más que una sequía, más que cambio climático. Es un acto deliberado en la línea temporal del fin de Dios, marcando una transición de la paciencia divina a la confrontación divina. El secado del Éufrates es un evento clave, un río antiguo, considerado durante mucho tiempo como un símbolo de la providencia de Dios, y la estabilidad geopolítica se está convirtiendo en una puerta profética para el juicio que se despliega. Históricamente, el Éufrates era una barrera natural, separando grandes poderes y protegiendo regiones de la invasión. Era considerado una línea de defensa tanto física como espiritualmente, pero en la última década, debido a una combinación de sequía y represamiento aguas arriba, este río poderoso ha retrocedido dramáticamente. Secciones enteras se han secado, revelando no solo la tierra agrietada debajo, sino también ruinas ocultas durante mucho tiempo, túneles y susurros del abismo. Lo que una vez estuvo cubierto ahora está expuesto. Lo que una vez estuvo restringido ahora está cerca de la liberación. Lo que hace este momento tan crítico es su contexto. Apocalipsis 16 no es un capítulo de advertencia, es un capítulo de ejecución. Las copas de la ira se están derramando, ya no hay más demora. El secado del Éufrates no es simplemente un precursor, es un desencadenante. Mientras las señales convergen a través del globo, guerras intensificándose, moralidad desenredándose, falsos profetas alzándose y el río Éufrates gimiendo en su retirada, ya no se siente como coincidencia. Las advertencias antiguas no son solo metáforas poéticas o alegoría religiosa, son reales, desplegándose con precisión escalofriante.
Y en el corazón de todo esto yace un río una vez venerado, como la frontera entre imperios, ahora susurrando ecos del abismo. Y si los rumbos bajo su lecho seco no son temblores naturales, sino los gemidos de algo antiguo y divino, algo olvidado durante mucho tiempo por el hombre, pero nunca olvidado por Dios, ahora comenzando a agitarse. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Durante siglos, el río Éufrates ha fluido sobre secretos sellados por el cielo mismo. Bajo su lecho, más allá del alcance de palas y escáneres, yacen las cadenas que han contenido a 4 ángeles caídos, atados no por casualidad, sino por decreto divino. No fueron destruidos, ni se les permitió vagar como otros espíritus caídos. Estos 4 fueron apartados en prisión bajo el mismo río que ahora se seca y se agrieta bajo el peso del tiempo y la profecía. Su silencio no fue rendición, fue contención. Apocalipsis 9:15. No habla en generalidades, da una marca de tiempo elaborada por Dios mismo. Fueron preparados para la hora y día y mes y año. Esta no es una advertencia vaga. Es un momento específico marcado en el calendario divino cuando su liberación servirá como el desencadenante para un ajuste de cuentas global. Ese momento no es aleatorio y no llega en aislamiento. Viene cuando la humanidad ha endurecido su corazón, cuando las naciones se han alineado para la guerra, cuando la verdad ha sido rechazada y cuando el Éufrates ha sido reducido a polvo y silencio. Sin embargo, ¿cómo responderá el mundo? Las Escrituras anticipan la reacción. En los últimos días vendrán burladores, burlándose y siguiendo sus propios deseos malvados. Dirán, ¿dónde está esta venida que prometió? 2 Pedro 3:4. Es una descripción escalofriante y precisa de nuestro tiempo. En un mundo que exalta el intelecto pero desecha lo eterno, la profecía se ha convertido en blanco de burla. Las personas ridiculizan la misma idea de intervención divina, etiquetándola como obsoleta, supersticiosa o irracional. Las advertencias antiguas de las Escrituras se descartan como simbólicas, exageradas o irrelevantes. Nada más que folclore religioso para consolar a los débiles de mente. Pero este escepticismo fue previsto. Los profetas de antaño y Cristo mismo declararon que la ceguera aumentaría en los últimos días, no por falta de evidencia, sino por corazones endurecidos. Muchos hoy se ríen de la idea del juicio, se burlan de lo sobrenatural y descartan la convergencia de señales como coincidencia o conspiración. Demandan prueba mientras ignoran las mismas señales que se despliegan ante sus ojos. Sin embargo, la burla no detiene el cumplimiento. La profecía no depende de la creencia, se mueve según la voluntad de Dios, no la aprobación del hombre. La historia misma es un testimonio de profecía cumplida, reinos alzándose y cayendo, Israel renaciendo en un solo día y Jerusalén una vez más en el centro del escenario mundial. Estas no son esperanzas religiosas, son hechos registrados. El escepticismo no retrasa el juicio. El diluvio vino a pesar de la risa de la generación de Noé. El fuego cayó sobre Sodoma, aunque las advertencias de Lot fueron recibidas con incredulidad. Cada vez que Dios ha advertido a la humanidad, los burladores han estado en las líneas laterales, justo hasta el momento en que fueron barridos. La negación no silencia la voz de la profecía, ruge más fuerte con cada terremoto, cada guerra, cada colapso de la verdad y surgimiento del engaño.
Mientras el equipo se aventuraba más profundo en la cueva recién expuesta bajo el río Éufrates, hicieron un descubrimiento que dejó incluso a exploradores experimentados conmocionados: los restos parcialmente preservados de un pulpo gigante. No era un fósil. Esta criatura parecía momificada, como si hubiera sido congelada en el tiempo bajo las capas de sedimento. Sus largos tentáculos serpenteantes se extendían antinaturalmente lejos, y su masa corporal era al menos 5 veces más grande que cualquier especie de agua dulce conocida. Los pulpos no pertenecen a los ríos, son criaturas marinas adaptadas a océanos profundos, no a lechos de ríos antiguos. Entonces, ¿qué estaba haciendo uno aquí, entombado bajo el Éufrates? Aquí es donde las cosas tomaron un giro más oscuro. Los eruditos bíblicos inmediatamente establecieron conexiones con Leviatán, el monstruo marino caótico descrito en Job 41. La Biblia retrata a Leviatán como más que una bestia física. Es una criatura de poder inmenso e incontrolable. Su presencia es simbólica de destrucción, juicio y, en muchas tradiciones, incluso fuerzas demoníacas. En la tradición antigua se decía que Leviatán gobernaba los mares, una manifestación terrorífica de rebelión espiritual. ¿Podría este pulpo monstruoso ser uno de sus descendientes? O peor, un guardián o agente del mismo caos que Leviatán representa. Lo que es más perturbador es la ubicación, el río Éufrates mencionado en Apocalipsis 9:14, donde se dice que 4 ángeles caídos están atados hasta el día de su liberación. Si este río es la prisión del juicio divino, ¿podría este pulpo ser una señal biológica, un presagio de lo que yace debajo? ¿Fue despertado o revelado? Mientras el sendero de la cueva se retorcía más profundo bajo el Éufrates seco, los exploradores se toparon con un descubrimiento que los detuvo en seco: un arco masivo de piedra enterrado en limo y oscurecido por capas de escombros centenarios. Pero esta no era una estructura ordinaria. El arco no fue tallado por manos humanas para mera función. Irradiaba intención. Cada piedra parecía deliberadamente colocada, cada marca parte de un diseño mayor. Grabadas en la superficie del arco había inscripciones antiguas diferentes a cualquier cosa encontrada previamente en ruinas mesopotámicas. Rodeando la base había símbolos que se asemejaban a ruedas dentro de ruedas, casi idénticos a la descripción de los Sofanim en Ezequiel 1. Seres celestiales asociados con el trono de Dios. En el pico del arco, un símbolo se destacaba: una estrella dentro de una rueda, brillando débilmente en la tenue luz de las antorchas. ¿Qué era esta estructura? Las teorías estallaron instantáneamente. Algunos en el equipo creían que esto podría ser una puerta espiritual, un velo entre dimensiones, un lugar donde la frontera entre lo natural y sobrenatural es más delgada. Los eruditos bíblicos en el sitio fueron un paso más allá. Basándose en su ubicación y la atmósfera profética que rodea el Éufrates, comenzaron a susurrar lo que pocos se atrevían a decir en voz alta: ¿podría esta ser la puerta de la prisión de los 4 ángeles? Apocalipsis 9:14 declara: suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Podría esta ser donde fueron sellados por mandato divino? Y si la puerta ahora está descubierta, significa eso que su liberación es inminente. Incluso los no creyentes en el equipo reportaron una extraña pesadez en el aire, un silencio que se sentía vivo, como si algo invisible estuviera observando. Justo más allá del arco misterioso, bajo capas de piedra colapsada y sedimento espeso, el equipo descubrió lo que parecía ser una cámara funeraria real, preservada en silencio inquietante bajo el lecho seco del río Éufrates. El espacio era masivo, lleno de sarcófagos de piedra, paredes inscritas con cuneiforme y reliquias incrustadas con oro, lapislázuli y obsidiana.
Pero la inscripción que congeló a todos en su lugar decía un nombre: Gilgamesh. Gilgamesh, el gobernante legendario de Uruk, es la figura central en la épica de Gilgamesh, la pieza sobreviviente más antigua de literatura del mundo. En la épica antigua, Gilgamesh se describe no solo como un rey, sino como 2/3 dios y 1/3 hombre. Era un guerrero poderoso, buscador de vida eterna, y conocido por hazañas que ningún hombre ordinario podría lograr. Pero, ¿y si no era solo un mito? La profecía bíblica puede tener la respuesta. En Génesis 6:4 dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos». Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Podría Gilgamesh haber sido uno de estos varones de renombre, un nefilim nacido de ángeles caídos y mujeres humanas? Si es así, este descubrimiento no solo reescribe la historia antigua, la confirma. Su tumba, una vez oculta bajo las aguas del Éufrates, puede haber estado protegida durante milenios hasta ahora. Y su aparición repentina podría ser más que coincidencia. Puede ser profética. Mientras el equipo se aventuró más allá de la tumba de Gilgamesh y más profundo en los canales secos que se ramifican desde el Éufrates, notaron formaciones de piedra antinaturales, no solo escombros dispersos, sino patrones organizados. Curiosos, expandieron su zona de reconocimiento y emplearon herramientas avanzadas como imágenes de sonar y tecnología LIDAR para escanear las capas de sedimento bajo el antiguo lecho del río. Lo que emergió fue asombroso. Los datos revelaron una ciudad sumergida completa con muros masivos, calles pavimentadas, pilares de templos y fundaciones de estructuras de múltiples habitaciones. No era una mera aldea, era un asentamiento urbano expansivo enterrado durante miles de años bajo el peso del barro y el misterio. Basándose en técnicas de datación tempranas y fragmentos de cerámica recuperados del borde del sitio, los arqueólogos estiman que la ciudad tiene al menos 3.400 años de antigüedad, colocándola en la era de la antigua Mesopotamia durante el tiempo de los imperios asirio y babilónico. Pero la teoría más escalofriante. Algunos expertos creen que esta ciudad podría estar conectada a uno de los asentamientos antiguos mencionados en textos sumerios, tal vez incluso vinculada a la antigua ciudad de Babel o el reino de Nimrod, el cazador poderoso que desafió a Dios y supervisó la construcción de una torre que, según Génesis 11, tenía como objetivo alcanzar los cielos. Génesis 10:8-10 dice: «Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Los principales lugares de su reino fueron Babel, Erech, Akkad». Si esta ciudad verdaderamente data del reinado de Nimrod, podría representar la misma fundación de la rebelión humana contra Dios, un lugar de orgullo, poder y desafío espiritual. Escondidos profundo en el extremo sombrío de la cueva, parcialmente enterrados en limo endurecido y roca, estaban los restos fosilizados de una criatura masiva similar a un búho. A primera vista parecía ser una gran ave rapaz, pero mientras más la desenterraban, más inusual se volvía. Este búho era diferente a cualquier cosa en el registro fósil, con una envergadura estimada que excedía los 20 pies, huesos tan gruesos como barras de hierro, y garras más largas que la mano de un hombre. Se elevaba sobre cualquier ave conocida por la ciencia. Sus cuencas oculares huecas, mirando hacia adelante, daban la impresión de sensatez antinatural, y tal vez lo más inquietante, tallados cerca de los restos, había símbolos, antiguos, angulares. Algunos parecían escritura sumeria, otros como estrellas con rayos retorcidos. En la mitología mesopotámica antigua, el búho no era solo un ave nocturna, era un símbolo espiritual de muerte, oscuridad y conocimiento oculto. La diosa Lilith,
a menudo asociada con demonios que roban niños y terrores nocturnos, era frecuentemente representada con características similares a búhos. Las tablillas de arcilla la muestran con pies de búho, alas y flanqueada por búhos, no como protectora sino como depredadora. La Biblia también habla de búhos en contexto de juicio y desolación. Isaías 34:14 se refiere al búho chillón o criatura nocturna en una visión de la ira de Dios sobre los impíos. Mientras los buzos continuaban explorando las secciones más profundas del Éufrates, donde las grietas en el lecho del río revelaron trincheras recién expuestas, encontraron algo que no debería existir en ningún ambiente de agua dulce, especialmente no en esta parte del mundo. Alzándose lentamente del sedimento oscuro, había una criatura que parecía más en casa en el océano profundo que en un río bíblico. Habían encontrado lo que parecía ser un caimán o cocodrilo, pero de proporciones absolutamente monstruosas. Los biólogos estaban atónitos. No había explicación científica para por qué tal criatura, especialmente una con características tan exageradas, aparecería en el río Éufrates, cientos de millas tierra adentro y muy por encima de los umbrales de presión del nivel del mar. Algunos juraron que vieron más de uno. Otros dijeron que su cuerpo llevaba marcas, no patrones naturales, sino lo que parecían tallados antiguos a través de su espalda blindada. Esto desencadenó especulación mucho más allá de la ciencia. Los eruditos bíblicos y teólogos señalaron a Génesis 6:12, que dice que toda carne había corrompido su camino en la tierra. Los escritos antiguos sugieren que en los días antes del diluvio, los nefilim trajeron corrupción genética generalizada, no solo a la humanidad, sino también a los animales. ¿Podría este cocodrilo monstruoso ser un superviviente de esa era antigua, una reliquia genética del mundo prediluviano preservada en la oscuridad bajo el Éufrates? Poco después de que la cueva fuera sellada, un equipo separado de buzos continuó explorando el lecho fluvial cercano, esperando aprender más sobre el área circundante y su historia olvidada. Durante su descenso, un buzo divisó algo que brillaba débilmente bajo una capa de limo y piedra. Una moneda de oro antigua, medio enterrada y descansando en silencio, como si estuviera esperando ser encontrada. A primera vista parecía un hallazgo arqueológico notable, pero al examinarlo más de cerca, el diseño de la moneda planteó muchas más preguntas que respuestas. Aunque desgastados por el tiempo, los grabados aún eran visibles. En un lado había una figura coronada con alas sentada en un trono, sus ojos huecos, su boca vuelta hacia abajo en autoridad sombría. En el otro lado había un símbolo con forma de estrella rodeado por lo que parecían ser fuego o zarcillos similares a serpientes. Era diferente a cualquier moneda conocida de reino. Los eruditos especularon que la moneda pudo haber pertenecido a un culto sacerdotal o sociedad secreta, uno dedicado no a una nación, sino a seres celestiales caídos. En textos bíblicos y extrabíblicos hay referencias a humanos que sirven a los ángeles rebeldes, los vigilantes y su descendencia, los nefilim, a través de rituales, sacrificio de sangre e idolatría. En medio del aluvión de descubrimientos sobrenaturales y arqueológicos, los buzos descubrieron otro objeto misterioso alojado profundo en la cuenca fangosa del río Éufrates. Una estructura circular oxidada que se asemejaba a una rueda de carro antigua. Incrustado con sedimento y acumulación similar a coral, el objeto claramente había estado sumergido durante siglos, preservado bajo capas de tiempo y silencio. Pero su diseño, una rueda gruesa con radios y bandas metálicas desgastadas, asombró a los historiadores. El tamaño y estructura se asemejaban mucho a las ruedas de carros egipcios de la Edad de Bronce, el mismo tipo usado por el ejército del faraón durante el tiempo del Éxodo. Este descubrimiento, si se verifica,
plantea preguntas profundas e inquietantes. ¿Qué está haciendo una rueda de carro que coincide con la guerra egipcia antigua en el río Éufrates? En Éxodo 14 se nos dice que Dios usó el Mar Rojo para liberar a su pueblo y aplastó las fuerzas del faraón bajo las olas. Las aguas tragaron cada carro y cada soldado. Podría ser que los remanentes de ese juicio antiguo fueron de alguna manera atraídos, esparcidos o transferidos espiritualmente. ¿Es esta rueda un mensaje simbólico, un espejo del juicio pasado resurgiendo en un río asociado con el juicio final en Apocalipsis? Mientras investigadores y buzos continuaron investigando los alcances inferiores del Éufrates, donde las grietas en el lecho del río revelaron trincheras recién expuestas, encontraron algo que no debería existir en ningún ambiente de agua dulce. Alzándose lentamente del sedimento oscuro, había una criatura que parecía más en casa en las zonas de medianoche del océano profundo que en un río bíblico. Habían encontrado un calamar vampiro o algo perturbadoramente similar. Al principio parecía ser un pulpo grande de color negro azabache, pero cuando flotó más cerca, sus características se volvieron claras. Una membrana similar a una capa translúcida envolvía su cuerpo, ojos rojos brillantes y largos brazos similares a tentáculos que se curvaban con movimiento antinatural. Los biólogos estaban atónitos. Los calamares vampiro son reales, pero habitan en las zonas de medianoche de los océanos profundos, miles de metros bajo el nivel del mar. No hay explicación científica para por qué tal criatura aparecería en el río Éufrates, cientos de millas tierra adentro. Pero para aquellos familiarizados con patrones bíblicos, esto no era una anomalía. A lo largo de las Escrituras, el mar ha simbolizado el caos, y en muchos textos antiguos se describe que los espíritus inmundos habitan en aguas profundas y oscuras. El Éufrates ha sido profetizado durante mucho tiempo como una puerta del juicio, y ahora parece que algo de las profundidades de ese caos ha sido convocado a la superficie. Mientras el río Éufrates continuó retrocediendo, exponiendo sus huesos antiguos al mundo, un descubrimiento final y profundamente inquietante salió a la luz. Una estatua de piedra enterrada en posición vertical en el barro cerca del borde exterior del sistema de cuevas ahora sellado. A primera vista parecía ser solo otro ídolo, desgastado por la intemperie de Mesopotamia, pero cuando los arqueólogos limpiaron los escombros de su rostro y pecho, se quedaron en silencio. La figura estaba sentada en un trono, manos extendidas, palmas hacia arriba, como si aún demandara ofrendas. Sus características faciales eran inconfundibles: corona con cuernos, disco solar detrás de la cabeza y una sonrisa retorcida que parecía tallada no por manos humanas, sino por algo más oscuro. Bajo las capas del tiempo, la inscripción decía una sola palabra en escritura antigua: Baal. En Baal no era solo otra deidad regional, era uno de los dioses más viles y abominables adorados por culturas antiguas, particularmente en Canaán y Mesopotamia. A menudo asociado con tormentas, fertilidad y poder, era una fachada para la presencia demoníaca. La adoración de Baal frecuentemente involucraba sacrificio infantil, rituales de sangre y prostitución espiritual. Una y otra vez, los profetas de Dios advirtieron a Israel que se alejara de él, no solo porque era idolatría, sino porque detrás de Baal estaban poderes caídos. El hecho de que una estatua de Baal haya surgido ahora, en esta ubicación precisa, durante un tiempo cuando el Éufrates se está secando y circulan rumores de ángeles atados y monstruos, es más que coincidencia. Es una campana de alarma espiritual. El Éufrates ha dado sus secretos no solo para informarnos, sino para advertirnos.
Porque cuando Baal se alza nuevamente y la tierra tiembla con poder antiguo, solo queda una pregunta: ¿ante quién te inclinarás? ¿Ante el Dios de este mundo o ante el Rey que regresa del cielo? Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El Éufrates ha hablado y el tiempo casi se ha agotado. El río Éufrates se ha secado antes, pero nunca así. No de una manera que despierte la profecía del sueño, no de una manera que sacuda las puertas antiguas del abismo. Esta vez se seca con cámaras ocultas talladas en oscuridad, grabadas con símbolos que la tierra nunca debió ver nuevamente. Esta vez se seca con serpientes alzándose, oro marcado por rebelión y cuerpos que no pertenecen a esta era. Esta vez se seca con sonidos de cadenas desenrollándose en el silencio y con estatuas de dioses falsos, alzándose como si fueran convocados por la oscuridad que una vez los gobernó. Estos no son coincidencias, son llamadas para despertar. 7 descubrimientos, 7 advertencias, y aún el mundo duerme. Pero no se equivoquen, estamos viviendo en la hora final. El libro de Apocalipsis no registró estas visiones para despertar la imaginación, las registró para advertir a una generación dormida. Y ahora esas visiones no se están quedando en páginas, se están derramando en los ríos, las ruinas y los cielos sobre nosotros. Mateo 24:33 dice: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. La puerta se está abriendo, los sellos se están esforzando, las cadenas están sonando y el Rey se está preparando para regresar en gloria. El Éufrates no se está secando meramente, está declarando. Es un reloj de cuenta regresiva profético y las manecillas ya no están haciendo tic-tac, están temblando. Oremos. Padre Dios, venimos ante ti con corazones humillados, completamente conscientes de que la hora es tardía. Hemos visto las señales que dijiste que vendrían. Hemos observado los ríos secarse, la tierra agrietarse y las sombras antiguas alzarse nuevamente, justo como advertiste a través de los profetas de antaño. Sin embargo, muchos de nosotros hemos sido lentos para escuchar, lentos para responder, distraídos por el mundo cuando deberíamos haber estado enfocados en tu palabra. Señor, perdónanos. Perdónanos por tratar la profecía como una leyenda en lugar de una línea de vida. Perdónanos por escuchar sin obedecer, ver sin actuar y vivir sin urgencia. Despiértanos, Dios. Sacúdenos de nuestro letargo. Perfora a través de nuestra complacencia y llámanos de vuelta al sendero de la justicia. Recuérdanos que estas advertencias no están destinadas a asustarnos, sino a prepararnos para el regreso de tu Hijo, nuestro Salvador y Rey. Prepara nuestros corazones, haznos limpios, vístenos en la justicia de Jesucristo. Séllanos con tu espíritu, fortalécenos para permanecer firmes cuando el mundo caiga en caos. Danos audacia para hablar verdad, compasión para amar a los perdidos y resistencia para terminar bien. Señor, no tememos lo que se alza del abismo, porque sabemos quién reina sobre él. Solo tú eres Dios, solo tú eres juez, solo tú eres libertador. Que caminemos en la luz incluso mientras la oscuridad se extiende. Que mantengamos la línea incluso cuando otros caigan y cuando el cielo se abra, cuando suene la trompeta, cuando el Rey regrese en gloria, que seamos encontrados listos, vigilando y fieles. En el nombre poderoso y victorioso de Jesús, oramos. Amén. Señal de los tiempos finales.
Lo que está sucediendo en el Éufrates no es aleatorio, no es mito, no es leyenda, es cumplimiento. Durante generaciones, los lectores de la Biblia han estudiado Apocalipsis 9 y se han preguntado: ¿podría realmente haber 4 ángeles caídos atados en el gran río? ¿Podría una ubicación literal contener poderes espirituales destinados para el fin de los días? Ahora, mientras las aguas se desvanecen y los secretos antiguos se desentierran, esas preguntas se están convirtiendo en respuestas. La profecía ya no es tiempo futuro, es tiempo presente. Jesús nos dio señales para observar en Mateo 24. Habló de guerras, terremotos, falsos mesías y gran engaño, pero también nos dijo que observáramos el despliegue de la profecía. Eventos reales vinculados a la Escritura que apuntan hacia su regreso. Y una de esas señales enterrada en el libro de Apocalipsis ahora está llegando a la vista: el río Éufrates secándose y los juicios antiguos alzándose con él. Apocalipsis 16:12 nos dice que el Éufrates se secará para preparar el camino para los reyes del oriente. Apocalipsis 9:14-15 habla de 4 ángeles que son liberados desde debajo de sus aguas para traer devastación sobre la tierra. Estos versículos ya no son predicciones distantes, son titulares en tiempo real. Y el patrón es claro: mientras más profundo cavamos en el Éufrates, más cerca llegamos a lo que Dios selló hace mucho tiempo. Mientras más perturbamos los fundamentos de la tierra, más fuerte gime con anticipación. Y mientras más ignoramos las señales, más urgentemente el cielo grita: despierten, el tiempo es corto, prepárense. El Éufrates no se está secando solo físicamente, se está abriendo espiritualmente. La pregunta no es si han comenzado los tiempos finales. La pregunta real es: ¿estás viviendo como si hubieran comenzado? Porque el capítulo final ya ha empezado y Jesús viene pronto. En la doctrina cristiana, Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos pero unificados con el Hijo y el Espíritu Santo. Esta relación es fundamental para la teología cristiana, presentando un Dios que es tanto uno como tres. El papel del Padre en este trío divino involucra tanto jerarquía como esencia. Es como una unidad con 3 figuras distintas, desempeñando roles diferentes, con Dios el Padre a cargo. Dios el Padre se caracteriza por atributos como omnisciencia y omnipotencia, distinguiéndolo como un ser personal, todopoderoso y omnisciente. Estas cualidades afirman su papel como el Creador supremo y fuente de vida. A diferencia de las limitaciones humanas, las capacidades del Padre son ilimitadas, reflejando su naturaleza eterna. Dios, el Padre, como cabeza de la Trinidad, ejerce autoridad sobre toda la creación. Para mí, Dios, mi Padre espiritual, amoroso y celestial, es todo. Él es la luz espiritual divina que aparece cada vez que me siento atrapado dentro de un mundo de incertidumbre, agitación y sufrimiento. Él me muestra la salida de toda la locura y me lleva a un lugar de calma. Dios, el Padre, es la luz brillante y acogedora al final de un túnel oscuro y largo. Cuando todos me han abandonado, Él está a mi lado dándome consuelo y esperanza. Su fe en mí es inquebrantable. Él conoce todos mis miedos y sufrimientos y escucha pacientemente todo lo que tengo que decir. Él es el faro que ilumina mi sendero y la estrella del norte que me ayuda a encontrar mi camino de regreso a casa. El amor de Dios me apoya e inspira a creer en mí mismo y a seguir adelante. Dios me proporciona las herramientas para el crecimiento espiritual. Durante un momento emocional en mi vida, decidí liberar mis sentimientos en papel. Con un lápiz en mi mano y papel frente a mí, cerré los ojos y comencé a garabatear. Mientras continuaba garabateando, sentí mis emociones derramándose de mí. Estaba liberando mis demonios internos. Al final, tenía un papel cubierto con líneas yendo en todas las direcciones. Al principio, solo vi líneas.
pero después de un examen cercano noté dos figuras en el centro. La figura grande a la derecha parecía estar consolando a la figura más pequeña a la izquierda. Además de las dos figuras principales, figuras más pequeñas eran visibles. Cristo emergió en un tiempo de agitación espiritual y política, reflejando la narrativa bíblica de los últimos días. Si el Grial verdaderamente posee poder divino, como afirman las leyendas, asombrados después de descubrir unos masivos 630 pies, la Biblia advierte que, cuando el río Éufrates se seque, cosas aterradoras serán liberadas. Y ahora que el río está desapareciendo, lo que han encontrado debajo es realmente inquietante, una enorme cueva sellada durante miles de años. Allí dentro no solo hay huesos ni simples objetos antiguos, lo que encontraron va mucho más allá. Símbolos extraños, restos de seres gigantes e inscripciones que hacen referencia directa al libro de Apocalipsis. ¿Podría ser este el lugar donde estuvieron encerrados los 4 ángeles caídos? Estamos viendo el inicio de algo que fue anunciado hace miles de años. El tiempo quizá esté más cerca de acabarse de lo que imaginamos. Gracias por ver este video. Si te impactó, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo con más revelaciones que te van a sorprender. Que Dios te bendiga. ¿Y si te dijera que uno de los ríos más antiguos del planeta podría esconder una clave para el fin del mundo? No se trata de una simple leyenda ni de una historia perdida en el tiempo. Es real. El río Éufrates, testigo milenario de imperios, que nacieron y cayeron a sus orillas, está revelando secretos que han permanecido ocultos durante miles de años. Y lo que está saliendo a la luz ha dejado al mundo entero en estado de shock. Este río no es solo una corriente de agua. Es un símbolo, un pilar de la civilización. A lo largo de los siglos ha sido mencionado en textos religiosos, profecías ancestrales y relatos de poder. Fue allí donde surgieron algunas de las culturas más enigmáticas de la historia humana. Sumerios, babilonios, asirios. Todos ellos vivieron, lucharon y murieron a su alrededor. Pero ahora, en pleno siglo XXI, el Éufrates comienza a secarse. Y lo que está emergiendo de sus profundidades podría cambiarlo todo. Las imágenes satelitales y los testimonios locales confirman una verdad irrefutable. El nivel del agua está descendiendo a un ritmo alarmante. Pero lo más inquietante no es el cambio climático. No, es lo que se está encontrando bajo las aguas, restos de estructuras imposibles de datar, cámaras subterráneas selladas y, según algunos, sonidos inexplicables que surgen del interior de la Tierra. ¿Es posible que haya algo o alguien esperando allí abajo? Durante siglos, las escrituras sagradas han hablado de este río, y algunas de esas profecías, las más oscuras, anuncian que cuando el Éufrates se seque, 4 entidades que han estado encadenadas desde el principio de los tiempos serán liberadas. ¿Una metáfora o una advertencia real que estamos viendo cumplirse en tiempo real? Pero hay más, mucho más. Lo verdaderamente perturbador son los sonidos. Personas que viven cerca del lecho seco del río afirman escuchar gritos metálicos, voces distorsionadas y una especie de lamento constante que parece provenir de las profundidades. No es solo un caso aislado. Hay grabaciones, hay miedo y hay un silencio mediático ensordecedor que solo añade más misterio a lo que está sucediendo. ¿Por qué los grandes medios no hablan de esto? ¿Por qué las autoridades guardan silencio? ¿Es solo coincidencia que este fenómeno esté ocurriendo al mismo tiempo que otros eventos extraños alrededor del mundo? Desde terremotos inusuales hasta eclipses repentinos, todo parece estar conectado, como piezas de un rompecabezas que nadie quiere terminar. Lo que está ocurriendo bajo las aguas del Éufrates podría ser el comienzo de algo mucho más grande, algo que fue profetizado hace milenios, algo que tal vez no estemos preparados para enfrentar, porque cuando los velos del pasado se levantan, las verdades que emergen pueden ser más aterradoras de lo que jamás imaginamos.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Y si este video te pareció interesante, deja tu me gusta. No solo nos ayuda a continuar investigando estos temas, sino que también permite que más personas descubran lo que está ocurriendo, mientras aún estamos a tiempo. Porque esto apenas comienza, y lo que viene a continuación es aún más inquietante. Pero lo que está sucediendo no termina ahí. Lo más desconcertante no es solo que el río Éufrates esté desapareciendo lentamente ante nuestros ojos, sino lo que dejó al descubierto. En una zona al este de Siria, un grupo de arqueólogos que trabajaba en la inspección del lecho seco del río hizo un hallazgo que jamás esperaron presenciar en sus carreras. No era simplemente un fragmento de cerámica o una inscripción antigua. No, era algo que no tenía explicación inmediata. Algo que parecía haber estado sellado bajo tierra por miles de años, esperando el momento exacto o profetizado para ser liberado. Según testimonios recogidos por investigadores independientes, los arqueólogos, al excavar una grieta formada por el descenso drástico del nivel del agua, se toparon con una abertura rectangular, perfectamente tallada en piedra, cubierta por símbolos desconocidos. Ningún lenguaje reconocido, ningún alfabeto identificable, solo patrones que parecían casi vivos, como si los surcos en la roca hubieran sido tallados por algo más que manos humanas, algo antiguo, algo que desafía todo lo que conocemos sobre las civilizaciones mesopotámicas. Los expertos presentes intentaron documentar lo encontrado con cámaras y escáneres 3D, pero fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Las baterías de los dispositivos se agotaban sin razón aparente. Las brújulas giraban descontroladamente. Algunos miembros del equipo reportaron sentir mareos intensos, como si una fuerza invisible estuviera alterando la percepción del espacio y del tiempo en los alrededores. Uno de los arqueólogos, en completo estado de shock, afirmó haber oído voces en un idioma que no podía entender. Murmuraban, decía, y no sonaban humanas. Lo que parecía al principio una simple cámara sellada, terminó revelando pasajes más profundos, tallados en roca, con una precisión imposible para la tecnología de hace miles de años. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué herramientas? ¿O es que esta construcción no fue hecha por humanos? A medida que avanzaban por los corredores subterráneos, la sensación de pesadez aumentaba. Era como si el aire mismo se negara a ser respirado. Los TUMS, registros de este hallazgo, filtrados en foros y canales alternativos, muestran imágenes inquietantes. Figuras talladas en las paredes, con cuerpos alargados, rostros sin ojos y alas oscuras plegadas a la espalda. No hay referencia directa a estas figuras en ninguna mitología mesopotámica conocida. Algunos las relacionan con los llamados ángeles caídos o entidades encerradas bajo tierra, como menciona el libro de Enoc. Otros, más escépticos pero no menos impresionados, consideran que puede tratarse de una civilización desconocida, perdida entre los mitos de la historia. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador. Uno de los corredores llevaba a una sala circular, en cuyo centro se encontraba un pedestal de obsidiana, cubierto por una sustancia similar al alquitrán petrificado.
Al remover parte de este material, los arqueólogos descubrieron un objeto, o tal vez un contenedor, con forma de caja sellado por mecanismos que, hasta el momento, nadie ha podido abrir. La superficie del objeto vibra levemente, como si tuviera un pulso. Y aunque suena increíble, varios sensores colocados cerca del artefacto han detectado una frecuencia constante, casi imperceptible al oído humano, pero suficientemente potente para interferir con equipos electrónicos. La noticia de este descubrimiento fue silenciada casi de inmediato. El acceso a la zona fue restringido por autoridades locales y los arqueólogos involucrados fueron transferidos o simplemente desaparecieron del ojo público. Las únicas pruebas que restan son videos filtrados, grabaciones de voz y fotografías que se diseminan rápidamente por redes ocultas, plataformas que al poco tiempo sufren caídas, denuncias masivas o censura sin explicación. Los teóricos de la conspiración lo ven como una confirmación de que algo está siendo ocultado. Los textos apocalípticos hablan claramente de entidades, selladas más allá del Éufrates, que serán liberadas en los tiempos finales. ¿Podría este objeto ser uno de esos sellos? ¿O incluso un portal hacia algo que escapa completamente a nuestra comprensión? Hay quienes afirman que desde el hallazgo, la región ha experimentado fenómenos inexplicables: luces en el cielo, desaparición de animales, cambios repentinos de clima y, sobre todo, una energía densa que flota sobre la zona como una nube invisible. Las comunidades cercanas han comenzado a abandonar el área, y no por temor al conflicto armado, sino por algo mucho más profundo, algo que no se puede ver, pero se siente. Y como si esto no fuera suficiente, algunos estudiosos han comenzado a vincular este descubrimiento con antiguos manuscritos encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto, donde se menciona una puerta sellada de oscuridad, custodiada por 4 entidades que solo serían liberadas cuando el río que corre entre el Sol y la Luna deje de fluir. Una metáfora poética, hasta ahora, porque si el Éufrates deja de fluir, ¿qué más podría estar liberándose? No es casualidad que todo esto esté ocurriendo ahora. El aumento de eventos geológicos, el caos climático, los cielos teñidos de rojo por tormentas de polvo, todo parece estar empujándonos hacia un punto de quiebre. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos descubriendo estos secretos o están siendo liberados? Y esta es solo la superficie del misterio, porque lo que está a punto de ser revelado va mucho más allá de una simple excavación arqueológica. Hay algo más abajo, algo más profundo, algo que, hasta ahora, solo había sido mencionado en susurros. El objeto descubierto bajo el Éufrates, aún sellado, aún vibrando con esa frecuencia misteriosa que ha confundido a científicos y expertos, no es solo un fenómeno arqueológico sin explicación, es para muchos la manifestación física de una advertencia que fue escrita hace miles de años. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más oscuro y fascinante. Cuando conectamos este descubrimiento con el texto sagrado más temido y enigmático de la Biblia, el Apocalipsis, las coincidencias desaparecen y comienzan a emerger las certezas escalofriantes. El libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, dice con claridad: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Esta frase, tan corta como contundente, ha sido interpretada de muchas formas a lo largo de la historia. Algunos la vieron como una metáfora del juicio final. Otros la entendieron como una advertencia simbólica sobre guerras futuras. Pero, ¿y si no fuera una metáfora? ¿Y si la profecía es literal? ¿Y el río Éufrates está revelando justo ahora a esas entidades que han estado esperando su liberación durante milenios? Lo que causa más desconcierto no es solo la mención del río, sino el contexto en el que aparece esa cita. El capítulo describe un tiempo de caos global, donde el dolor y la destrucción se expanden como plaga, donde las trompetas del fin suenan una tras otra, marcando etapas de devastación. En ese momento surge la orden: liberar a los 4 ángeles caídos.
Y no cualquier tipo de seres celestiales, sino aquellos que, según muchos estudiosos, fueron encadenados por rebelarse, por desafiar el orden divino, por representar el desequilibrio más puro entre la creación y la destrucción. La conexión con lo hallado bajo el Éufrates no puede ser ignorada. Los grabados, las figuras aladas sin ojos, las cámaras subterráneas alineadas con las constelaciones, todo parece formar parte de un diseño antiguo deliberado, oculto a plena vista por generaciones. Y ahora que el río se seca, todo se manifiesta. Algunos teólogos aseguran que estos 4 ángeles no son protectores, sino fuerzas destructivas que fueron contenidas por una razón. Su propósito es desatar el horror durante el último capítulo de la humanidad. Lo más aterrador es que el mismo libro profético detalla qué sucede cuando son liberados. Una tercera parte de la humanidad será destruida. Un ejército de jinetes emerge, comandado por ellos trayendo fuego, humo y azufre. Se menciona el número de ese ejército, 200 millones, y aunque parezca imposible, este número ha sido relacionado con capacidades militares modernas, con la expansión tecnológica y con el control digital global. ¿Es casualidad que hoy estemos más vigilados, más divididos y más armados que nunca? Pero la profecía no solo habla de destrucción externa, también describe un estado de confusión, de endurecimiento de los corazones, de una humanidad que, incluso frente a señales tan claras, se niega a cambiar, a despertar. ¿No es eso lo que vemos a diario? Un mundo que arde, que colapsa, que se enfrenta a sí mismo, mientras la mayoría sigue distraída, anestesiada por la rutina digital y la saturación de información superficial. Y si seguimos avanzando en el texto del Apocalipsis, encontramos algo aún más inquietante. En el capítulo 16, versículo 12, se menciona nuevamente el Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Esta mención no solo confirma la relevancia del río en los tiempos finales, sino que sugiere una preparación deliberada. El secado del Éufrates no sería entonces un accidente climático ni un desastre ecológico, sino una acción profética que abre el camino para una gran confrontación final. Y lo que muchos no saben es que los mapas geopolíticos actuales coinciden con esa profecía. Las potencias del este, cada vez más activas y expansivas, se mueven justo en dirección al lecho seco del río. La franja que conecta Siria, Irak e Irán se ha vuelto epicentro de tensiones constantes, de movimientos militares, de intereses cruzados. ¿No parece eso demasiado conveniente como para ser una simple coincidencia? Este nivel de conexión entre texto sagrado, realidad geográfica y eventos contemporáneos es lo que ha hecho que incluso científicos, antes escépticos, comiencen a estudiar estas profecías con otros ojos. Porque la probabilidad de que una región mencionada con tanta especificidad en un libro escrito hace más de 2000 años se alinee con sucesos actuales tan exactos es estadísticamente imposible, a menos que algo más esté en juego. Y es aquí donde el misterio se transforma en urgencia. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo reaccionamos ante un evento que, quizás, no podamos detener? El conocimiento está saliendo a la luz, pero también el peligro. Porque mientras el mundo sigue girando, hay quienes están convencidos de que el verdadero reloj ya comenzó a contar y que su tic-tac no es metálico, sino espiritual. Y cada nueva grieta en el fondo del Éufrates, cada nuevo sonido, cada nueva señal, es un paso más hacia ese momento decisivo. Lo que hemos explorado hasta ahora revela apenas la superficie de algo mucho más profundo, tanto literal como simbólicamente, porque mientras las profecías del Apocalipsis parecen cumplirse paso a paso, lo que comenzó como una serie de descubrimientos arqueológicos en el lecho seco del Éufrates pronto se convirtió en una experiencia sensorial aterradora para quienes viven cerca del antiguo cauce. Los testimonios no tardaron en multiplicarse, y lo más inquietante de todo es que, sin conocerse entre sí, las historias coincidían en detalles imposibles de ignorar.
algo o alguien está emitiendo sonidos desde lo más profundo de la tierra. Una voz, una presencia que jamás debió ser liberada. Los primeros en reportarlo fueron pastores y campesinos de la región, personas acostumbradas al silencio del desierto, al crujir del suelo seco bajo sus pies, a los lamentos del viento entre las grietas del valle. Pero esto era distinto. Lo describen como un murmullo grave, intermitente, que parecía no tener origen definido. Aparecía y desaparecía como si estuviera respirando. Algunos lo escuchaban solo de noche, otros en pleno día, cuando el calor deformaba el horizonte. Algunos decían que eran lamentos, como si alguien estuviera atrapado, clamando por ayuda, pero sin palabras, solo con un eco inhumano que les erizaba la piel. En uno de los casos más documentados, una familia completa huyó de su aldea después de experimentar 3 noches consecutivas de lo que ellos llamaron el llamado. Aseguraron haber escuchado una especie de canto gutural, una nota prolongada, profunda, que hacía vibrar las paredes de su casa de barro. Al principio pensaron que era un efecto natural, quizás el movimiento de placas o incluso actividad militar subterránea. Pero la intensidad aumentó, y con ella un sentimiento de angustia inexplicable. El padre afirmó que en una de esas noches, mientras salía al patio para revisar el generador, sintió como si algo invisible lo observara. Una mirada invisible, opresiva, como si miles de ojos estuvieran fijos en su alma. En otro pueblo cercano, un joven pastor grabó con su teléfono un fragmento de ese sonido. El video, aunque de baja calidad, se viralizó rápidamente en redes ocultas y foros especializados. Lo que se escucha es escalofriante, un estruendo profundo, parecido al rugido de una bestia lejana, seguido de lo que algunos describen como un coro, pero no de voces humanas. Es un tono que no encaja con ninguna frecuencia natural, ni animal, ni mecánica. Ingenieros de sonido que analizaron la grabación afirman que contiene patrones rítmicos complejos que podrían corresponder a una forma de comunicación desconocida. La comunidad científica ha evitado pronunciarse de manera oficial. Sin embargo, varios investigadores independientes han comenzado a registrar los niveles de sonido en la zona, y lo que han detectado es perturbador. Una onda constante, con oscilaciones inusuales que no coinciden con ningún fenómeno ambiental conocido. La hipótesis más conservadora sugiere que podría tratarse de gases liberados por cavernas subterráneas, aunque incluso esa teoría no explica la naturaleza casi intencional de los sonidos. Los pobladores más ancianos recuerdan leyendas transmitidas por generaciones, historias que hablaban de guardianes dormidos bajo el río, de espíritus que solo despertarían cuando el agua ya no los cubriera. Relatos considerados por muchos como simples cuentos de advertencia para niños, pero que ahora cobran una inquietante vigencia. Uno de ellos habló de la lengua de los que cayeron, una referencia que conecta directamente con la figura de los ángeles caídos y su encarcelamiento eterno bajo el Éufrates. La conexión con textos antiguos es inevitable. En el libro de Enoc se menciona que ciertos seres fueron condenados a ser encerrados en las profundidades de la tierra hasta el juicio final. Incluso otras tradiciones no bíblicas, como la sumeria o la babilónica, hacen alusión a criaturas dormidas bajo las aguas, selladas por dioses antiguos para proteger al mundo de su furia. Y si esos mitos no fueran alegorías, sino advertencias cifradas que intentaron perdurar en el tiempo. En las últimas semanas, los informes se han intensificado. Equipos de vigilancia sonora han comenzado a captar ecos similares en distintas partes del lecho seco. Algunos más agudos, otros más graves, pero todos coinciden en algo. Parecen provenir de un punto central, como si toda la estructura subterránea del río estuviera conectada a un núcleo donde reposa algo. Y cada vez que el sonido se repite, el aire se vuelve más denso, los animales reaccionan con nerviosismo, los aparatos fallan. Pero lo más aterrador no es el sonido en sí, sino lo que provoca en las personas. Una sensación de desesperanza, de vacío interior, de desorientación,
como si el eco activara algo primitivo, enterrado en la memoria colectiva de la humanidad. Algunos incluso aseguran haber tenido sueños recurrentes tras escuchar el sonido. Paisajes desolados, cielos de sangre, figuras colosales emergiendo de las profundidades. Y todos, sin excepción, despiertan con la misma palabra grabada en sus pensamientos: liberación. ¿Liberación de qué? ¿De quién? ¿Qué es esa voz que rompe el silencio del desierto? ¿Y por qué, ahora, cuando el mundo parece más dividido, más frágil, más dispuesto al caos que nunca, las autoridades siguen guardando silencio? Las grabaciones son eliminadas con rapidez. Los periodistas que intentan acercarse son interceptados o amenazados. Hay una fuerza operando en las sombras, una mano invisible que no quiere que esta información salga a la luz. Pero cuanto más se oculta, más crece la verdad. Y si realmente estamos escuchando voces que no provienen de este mundo, ¿qué nos están queriendo decir? Porque si los sellos han comenzado a romperse y las voces ya no pueden ser contenidas, entonces lo que está por suceder podría ser la revelación más oscura que la humanidad haya enfrentado jamás. Y todo comenzó con un murmullo. Lo que empezó como un murmullo se ha transformado en una sospecha creciente. Las voces, los ecos, los sonidos imposibles de explicar que emanan del lecho seco del Éufrates no parecen ser manifestaciones naturales ni accidentes geológicos. Se sienten deliberadas, inteligentes. Y es aquí donde entra una de las teorías más perturbadoras y consistentes con los textos sagrados, que esas voces no son otra cosa que los susurros de entidades que han estado allí por milenios, esperando, calculando, hasta que su hora llegue. Y si no estamos escuchando simples lamentos, y si lo que se está manifestando bajo el Éufrates son las señales de una prisión que está comenzando a romperse. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 al 15, se narra un pasaje escalofriante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles, que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. La precisión de este versículo no deja margen para la interpretación libre. Habla de seres específicos, de un número definido y de un lugar exacto, el Éufrates. La idea de que estos 4 ángeles han estado atados bajo ese mismo río durante incontables siglos no es solo una imagen simbólica. Para muchos investigadores bíblicos y estudiosos del ocultismo, es una advertencia literal, una alerta registrada en el tiempo para que los que estén atentos puedan reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿quiénes son estos 4 ángeles? ¿Qué tipo de entidades pueden ser tan poderosas que necesiten ser encadenadas por miles de años? La tradición apocalíptica los describe como mensajeros caídos, entidades de juicio y destrucción, designados para cumplir una función específica cuando llegue el final de los tiempos. Algunos textos apócrifos los relacionan con los antiguos vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra en los días de Enoc y corrompieron a la humanidad con conocimiento prohibido. Otros los ven como los jinetes del Apocalipsis disfrazados, cada uno representando una fuerza caótica: guerra, peste, hambre y muerte. Los paralelos entre la narrativa bíblica y los eventos actuales son difíciles de ignorar. 4 entidades, 4 pilares del caos. El mundo hoy experimenta guerras cada vez más intensas, pandemias incontrolables, hambrunas provocadas por crisis globales y un aumento en las muertes inexplicables. Podría ser que estos no son simplemente eventos sociales o biológicos, sino la manifestación del poder de estas entidades, filtrándose en nuestra realidad mientras se preparan para liberarse por completo. Y si están siendo liberadas, ¿cómo lo sabríamos? ¿Acaso los temblores, los sonidos, las apariciones de símbolos antiguos no son ya evidencias suficientes?
Varios expertos en demonología afirman que estas entidades tienen formas que no podemos comprender con la lógica humana. No son ángeles con alas de luz, ni demonios con cuernos. Son presencias, conciencias, patrones de energía pura que afectan la mente, distorsionan la percepción y alteran el tejido mismo de la realidad. Estar cerca de uno de ellos sería suficiente para volver loco al más fuerte. Escuchar su voz, sentir su vibración, sería como oír el eco del vacío mismo. Las imágenes filtradas desde la zona del hallazgo muestran estructuras subterráneas que parecen formar un círculo alrededor de una cámara central. 4 columnas marcadas con símbolos idénticos en cada punto cardinal. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Incluso los patrones del suelo, según análisis geomagnéticos, presentan una anomalía en forma de cruz diagonal perfecta, justo en 1900, el centro de donde provienen los sonidos. Todo apunta a una construcción ritual diseñada no para adorar, sino para contener. Y es aquí donde el misterio se torna aún más inquietante, porque no estamos hablando de una simple prisión física, se trata de una prisión multidimensional, diseñada para mantener encerradas entidades que no pertenecen a nuestro plano. Una celda energética sostenida por las corrientes del río, por su flujo constante. Pero si el río se seca, si el agua deja de fluir, entonces esa barrera se debilita. Y si los sellos se rompen, si las protecciones ancestrales colapsan, lo que está al otro lado no tardará en cruzar. ¿Es eso lo que estamos presenciando ahora? La lenta erosión de una barrera antigua, el momento preciso, la hora, el día, el mes y el año, que fue designado desde el principio de los tiempos para su liberación? Porque si los textos son ciertos, entonces cada minuto que pasa nos acerca al cumplimiento total de una profecía que no tiene marcha atrás. Y lo más escalofriante de todo es que quizás nadie pueda detener lo que ya ha comenzado. Los relatos de las últimas semanas confirman que los sonidos han cambiado. Ya no son solo murmullos o lamentos. Ahora hay patrones rítmicos, repeticiones, de tonos que parecen un lenguaje estructurado. Algunos especialistas en fonética han intentado decodificarlos, y lo que han encontrado es perturbador. Frases incompletas en lenguas muertas, repeticiones de nombres olvidados, y en algunos casos, una sola palabra que se repite con más frecuencia que cualquier otra, suelta. Esa palabra repetida como un mantra en la oscuridad no puede ser ignorada. ¿Es una orden? ¿Un ruego? ¿Una advertencia? ¿O es la voz misma de uno de los 4 intentando romper la última capa de su encierro? Sea lo que sea, una cosa parece segura: los sellos ya están cediendo, y lo que una vez fue atado ya no permanecerá así por mucho tiempo. Y si lo que está emergiendo del Éufrates realmente tiene relación con los sellos del Apocalipsis, si de verdad estamos presenciando la apertura progresiva de una prisión milenaria que contiene entidades descritas en los textos sagrados, entonces no podemos seguir adelante sin mirar hacia las advertencias que ya habían sido dadas. Porque aunque muchos se enfocan exclusivamente en el libro del Apocalipsis cuando se trata del fin de los tiempos, existe una figura clave que habló con insistencia sobre este periodo oscuro, una figura que no solo alertó, sino que prácticamente trazó un mapa espiritual para quienes deseen entender el caos que se avecina. Esa figura es Jesús. Aunque Jesús no mencionó el río Éufrates de manera literal en los evangelios, sus palabras acerca del final de los tiempos encajan de forma alarmante con lo que está ocurriendo ahora. En Mateo 24, por ejemplo, Jesús advierte a sus discípulos sobre las señales del fin: guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, pestes, terremotos en diferentes lugares y una angustia creciente que envolverá a toda la humanidad. Luego agrega algo aún más inquietante: y veréis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo. Una frase que, aunque enigmática, ha sido interpretada por siglos como una alusión a un evento de profanación espiritual de escala global. ¿Estamos viviendo eso ahora? A través de una liberación que no solo es física,
sino también energética y espiritual? Jesús enfatizaba constantemente que muchos serían engañados en los últimos tiempos, que surgirían falsos profetas y que incluso los elegidos podrían ser arrastrados por la confusión. Y esa es una de las piezas más peligrosas del panorama actual: la desinformación, la saturación de versiones, de medios controlados, de mensajes contradictorios que inundan las redes, hacen que distinguir la verdad sea cada vez más difícil. Y sin embargo, aquellos que prestan atención, que observan con discernimiento, comienzan a notar que los patrones se repiten, que los símbolos que Jesús describió están apareciendo, no en parábolas, sino en la vida real. Jesús también habló de un endurecimiento del corazón, de una generación que, aun viendo las señales más claras, no reaccionaría, que seguiría como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, sin saber que la tormenta estaba ya sobre sus cabezas. ¿No es eso lo que estamos viendo? Un mundo que sigue girando como si nada pasara. Mientras el Éufrates se seca, los cielos se tiñen de rojo por tormentas de polvo, los volcanes despiertan y la tierra se sacude como si algo desde su interior estuviera tratando de emerger. Y tal vez lo más importante de todo, Jesús habló de dolores de parto. Dijo que estos eventos no serían el fin, sino el comienzo de un proceso que culminaría en su regreso. Y en ese punto, las palabras toman un peso insoportable. Si lo que vemos hoy son apenas los primeros dolores, ¿qué nos espera en las próximas etapas? ¿Qué viene después de que los ángeles atados sean liberados? ¿Después de que las voces bajo el río se conviertan en gritos abiertos al cielo? Pero también hay un detalle aún más perturbador. Jesús menciona en Lucas 21 que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que el mar y las olas rugirán. Habla de hombres desmayando de terror por lo que vendrá sobre el mundo. Y aquí es donde la conexión con el Éufrates cobra un sentido profundo, porque este río no solo representa un lugar físico. En la tradición hebrea y bíblica, los ríos también eran fronteras entre mundos, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo terrenal y lo espiritual, un límite simbólico, y ahora ese límite se está rompiendo. Lo que Jesús describe es un colapso no solo de la tierra, sino de la percepción misma, una pérdida de equilibrio espiritual a nivel global. Y es exactamente eso lo que estamos viendo, una humanidad perdida, sin rumbo, con sus cimientos éticos y espirituales desmoronándose. Una generación absorbida por la tecnología, distraída por el ruido constante, incapaz de ver que el reloj profético ya está en marcha, que las advertencias están frente a nosotros y que no hay más tiempo que perder. No es coincidencia que justo ahora se esté hablando tanto de inteligencia artificial, de manipulación genética, de control digital absoluto, porque Jesús también habló de una gran tribulación, un tiempo en que nadie podría comprar ni vender sin una marca. Y aunque eso se asocie comúnmente con la llamada marca de la bestia, lo verdaderamente inquietante es la rapidez con la que nos dirigimos hacia un sistema global donde todo, incluso la conciencia humana, puede ser monitoreado y modificado. ¿No parece todo esto orquestado? ¿No parece que hay una inteligencia oscura detrás de todo este escenario? Y mientras tanto, el Éufrates sigue descendiendo. Las grietas se expanden, las voces aumentan. Los sueños de aquellos que se atreven a acercarse se vuelven más intensos, más aterradores. Algunos aseguran que en sus visiones ven figuras aladas emergiendo de las sombras, no como ángeles de luz, sino como custodios antiguos cubiertos de oscuridad. Y siempre, en medio del silencio, la misma sensación. Alguien o algo ha esperado demasiado tiempo, y su momento finalmente ha llegado. Jesús no lo dijo directamente, pero su mensaje fue claro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque todo lo que está ocurriendo ahora no es casualidad. Es parte de un plan antiguo, sellado en los cielos, registrado en las Escrituras y que ahora se despliega ante nuestros ojos. Una advertencia que se manifiesta en cada temblor, en cada sonido, en cada símbolo que resurge del polvo del Éufrates. Y lo que viene después
será aún más revelador. Y mientras todo esto ocurre en las profundidades del Éufrates, mientras las voces emergen y las antiguas advertencias parecen cumplirse con precisión profética, algo más está sucediendo en el resto del planeta. No se trata de un fenómeno aislado, ni de un simple evento geográfico limitado a una región específica. No. Lo que estamos viendo es una cadena de manifestaciones simultáneas, un rompecabezas global cuyas piezas encajan, una por una, en un diseño inquietante que no puede seguir siendo ignorado. Porque mientras el lecho del gran río bíblico se seca, el mundo entero comienza a rugir, a estremecerse, como si la propia tierra estuviera respondiendo a una orden silenciosa, a una activación invisible. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos que parecen salidos directamente de los textos del Apocalipsis. Inundaciones devastadoras han arrasado ciudades enteras. Lugares que nunca antes habían sido considerados vulnerables, ahora desaparecen bajo el agua en cuestión de horas. Desde Asia hasta Europa, desde América del Sur hasta regiones remotas del continente africano, los patrones climáticos se han vuelto completamente impredecibles. Ríos que se desbordan sin aviso previo, lluvias que duran días enteros, tormentas eléctricas con formas inexplicables, nubes negras con descargas que iluminan el cielo como si fueran señales desde lo alto. Y al mismo tiempo que el agua destruye, la tierra tiembla. En solo un mes se han registrado más de 30 terremotos de magnitud significativa en zonas sísmicamente estables. Ciudades enteras han sentido vibraciones inesperadas, y lo más inquietante es que muchos de estos temblores han ocurrido cerca de sitios considerados sagrados o estratégicos desde la antigüedad. Sitios arqueológicos que alguna vez fueron centros de adoración colapsan. Montañas que se creían eternas se fracturan. Es como si el planeta estuviera respondiendo, como si algo estuviera despertando en sus entrañas. Uno de los casos más impactantes fue el colapso repentino de una formación rocosa en el desierto del Sinaí, justo al pie de un lugar considerado históricamente como punto de contacto entre lo divino y lo humano. Las imágenes satelitales mostraron un cráter donde antes había una colina sagrada, y pocos días después, la región experimentó un eclipse solar parcial que oscureció el cielo en pleno mediodía, sin que estuviera pronosticado en ningún calendario astronómico convencional. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿estamos presenciando una serie de coincidencias naturales o el cumplimiento de señales ancestrales? Los eclipses, de hecho, han sido otro de los elementos que han causado gran inquietud. 3 eclipses solares y lunares en un periodo de apenas 6 semanas, todos visibles desde regiones clave del planeta: Jerusalén, la Meca y el Mar Muerto. En culturas antiguas, los eclipses no eran simplemente fenómenos astronómicos, eran considerados mensajes, presagios, momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgado. Y ahora, con estos eventos alineados a los movimientos del Éufrates, el eco de esas creencias resuena con una fuerza imposible de ignorar. Y no son solo los elementos naturales. También los cielos están dando señales. Avistamientos masivos de luces en forma de espiral, objetos que cruzan el firmamento sin emitir sonido, figuras geométricas que aparecen entre las nubes y desaparecen en segundos. Lo que antes era dominio exclusivo de teorías conspirativas o de fenómenos ovni aislados, ahora se multiplica en videos captados por miles de personas alrededor del mundo. Y en muchos de esos casos, lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se oye. Un zumbido profundo, una frecuencia grave que acompaña a estas apariciones, tan similar al sonido captado cerca del río Éufrates, que los expertos no pueden evitar establecer una conexión directa. ¿Y si todas estas señales están vinculadas? ¿Y si no son fenómenos independientes, sino síntomas de un solo acontecimiento mayor? Algo que comenzó silenciosamente, bajo el río seco de una tierra antigua, y ahora se expande como ondas en un estanque, tocando cada rincón del planeta, porque incluso los animales parecen sentirlo. En los últimos meses, se han registrado migraciones masivas fuera de temporada,
comportamientos erráticos en aves, peces y mamíferos, ballenas que se suicidan en masa, aves que vuelan en círculos hasta desplomarse, perros y gatos que huyen de zonas sin explicación aparente, como si algo invisible los estuviera empujando, alertando, conduciendo hacia lo desconocido. Los medios tradicionales intentan dar explicaciones científicas, pero cada día son más los que sienten que algo está mal, que hay un patrón que no se puede encubrir por más tiempo, que estos fenómenos no responden únicamente al cambio climático ni a los ciclos naturales, porque el cambio es demasiado brusco, porque todo está ocurriendo al mismo tiempo, porque las señales están en todas partes. Y mientras la humanidad se distrae con escándalos políticos, avances tecnológicos y guerras ideológicas, las señales aumentan en intensidad. Ya no solo son visibles para unos pocos, están ahí delante de todos, como si el universo estuviera gritando un mensaje que nadie quiere escuchar. Algo está a punto de suceder. Algo que va más allá de la ciencia, de la razón, de la lógica humana. Algo que ha sido anunciado desde el principio de los tiempos. Y si todo esto está relacionado, entonces lo que emerge del Éufrates no es un simple descubrimiento arqueológico. Es una llave, una activación, un catalizador de fuerzas que han esperado en silencio por milenios y que ahora, una vez despiertas, no volverán a dormir. Porque el río no era solo agua, era un sello, y al romperse desata no solo lo que estaba debajo, sino lo que estaba esperando afuera. Y lo que viene ahora es aún más perturbador. Y sin embargo, a pesar de todos estos fenómenos, de las señales, de los registros documentados por miles de personas en distintas partes del mundo, hay algo que sigue generando aún más sospechas, más preguntas, más inquietudes: el silencio. ¿Por qué esta información no está en los principales titulares? ¿Por qué los grandes medios no están cubriendo estos eventos con la urgencia y la profundidad que merecen? ¿Cómo es posible que un descubrimiento tan monumental en el lecho seco del Éufrates, uno que conecta contextos bíblicos con la historia de la humanidad con señales apocalípticas, no esté siendo debatido en los noticieros internacionales ni siendo objeto de investigación masiva? La respuesta que comienza a resonar con más fuerza es una sola: porque alguien no quiere que se sepa, porque hay un encubrimiento, porque existe una red de control informativo que opera en las sombras, decidiendo lo que el mundo puede o no puede conocer. No es la primera vez que esto sucede. La historia está llena de momentos en los que descubrimientos incómodos fueron silenciados, donde verdades disruptivas fueron enterradas, manipuladas o distorsionadas para proteger intereses mayores. Pero lo que ocurre ahora parece ir más allá. No se trata simplemente de censura, se trata de una estrategia perfectamente organizada, diseñada para mantener a la población mundial en un estado constante de ignorancia selectiva. La información está ahí, al alcance de unos pocos, pero cuidadosamente apartada del ojo público, como si un guión oculto estuviera siendo seguido paso a paso, con precisión quirúrgica. Varios periodistas independientes que intentaron investigar lo que está sucediendo en torno al Éufrates han reportado incidentes extraños. Algunos han recibido amenazas anónimas. Otros han sido detenidos en los aeropuertos sin explicación, con sus equipos confiscados. Plataformas digitales que compartieron contenido sobre los sonidos bajo el río fueron eliminadas sin previo aviso, alegando violación de políticas, aunque el contenido no presentaba ni violencia ni desinformación. Y cada vez que una nueva grabación surge,